La dura vida de Ángel Di María, de ser comprado por 25 balones a carbón y pensar en el retiro a causa de su pobreza. Ángel Di María, ese jugador menudito que parece fideo, de ahí su apodo. Es un jugador al que la vida le ha puesto muchos obstáculos para poder cumplir su sueño de jugar al fútbol. Originario de un barrio pobre en Rosario, Angelito proviene de una familia humilde y trabajadora, que muchas veces no tuvo para llegar a fin de mes. Por eso, desde muy niño aprendió el valor del trabajo duro y la lucha constante para poder sacar de la pobreza a sus viejos y a sus hermanas. Su eterna motivación que lo levantaron cuando se quiso dejar caer. En un momento, incluso, estuvo a nada de renunciar a su sueño para trabajar a tiempo completo y así poder llevar dinero a su casa. El hoy jugador del PSG la tuvo difícil para lograr llegar a ser quien es hoy en día. El astro argentino pensó en dejar el fútbol un par de veces a causa de la difícil pobreza que vivía en su casa. De niño se dio un pago insólito por parte del Rosario Central para ficharlo en las filas canallas. Ha tenido que lidiar con las lesiones y las críticas desde su juego. Su hija es un milagro médico que en su momento le afectó tanto que se desconcentraba en los partidos y la afición no se lo perdonaba. Y es su madre, Diana, quien ha sido el ángel de Fideo en todo este camino. Gambeteros, acompáñenme a conocer una historia con muchos pasajes tristes, pero también motivante, de superación y que nos puede llegar a inspirar. Ángel se crió en el barrio de La Cerámica en Rosario, provincia de Santa Fe. Su padre estuvo a nada de debutar en la primera con el River Plate y ser jugador profesional. Pero una lesión lo llevó al retiro prematuro. Fue entonces que tuvo que buscar un empleo para sacar adelante a su familia y lo encontró en una carbonería, haciendo bolsas de carbón. Bajo un techo de lámina, el cual veía todas las noches de niño, Ángel soñaba con algún día comprarles una mejor casa a sus padres. El Fideo era un niño demasiado inquieto, tanto así que lo tuvieron que llevar al médico para saber por qué era tan hiperactivo. El doctor fue quien le recomendó que Angelito practicara algún deporte para sacar toda esa emoción. Fue entonces que a los 4 años comenzó a perseguir su sueño de convertirse en futbolista. Jugando para la Academia El Torito, Di María pronto demostró ser un superdotado para el fútbol y a los 6 años, después de meter 64 goles en una temporada y llevar a sus amigos a vencer en la final al Rosario Central, el club canalla no dudó en ficharlo para llevarlo a sus fuerzas básicas. En ese entonces, pagar dinero por un niño era algo que no se daba, por lo que el Rosario compró con 25 balones profesionales la carta del Fideo. Así es, el pase de Ángel Di María costó la insólita cantidad de 25 pelotas. Lo malo es que en una entrevista, el expresidente del Torito, Jorge Cornejo, contó que el Rosario no cumplió con el trato, pues nunca llegaron los 25 balones prometidos y solo les dieron como unos 10. Qué cosa la del Fideo de valer balones a costar millones de euros. Y a pesar de que pronto comenzó a maravillar en las inferiores de los canallas, Ángel tenía que ayudarle a su papá a trabajar con el carbón, cargando bolsas y llenando 100 al día para repartirlas, pues de lo contrario su familia no tendría dinero para comer, ni para llegar a fin de mes. Mucho menos para comprarle botines para jugar. Constantemente llegaba a los entrenamientos con las manos manchadas de negro, pero lejos de avergonzarse, lo veía como una prueba de su esfuerzo, y hasta como cábala goleadora lo utilizaba. Si estaba manchado, es que caería un gol ese día. Di María siempre ha recordado que cuando veía que le compraban unos tachones, sabía que sus hermanas se estaban quedando sin zapatos, y eso lo ponía triste, pero a la vez lo impulsaba a esforzarse para ayudarlas también a ellas dos. Impulsora y soporte del Fideo en su camino a convertirse en profesional fue su madre, Diana, quien lo llevaba todos los días a los entrenamientos en su bicicleta que llamaban la Graciela. Pedaleaban 10 kilómetros diarios y poco le importaba si llovía, había rayos en el cielo, el sacrificio de la madre era completo. Además, el trayecto era difícil, pues también llevaban en la canastilla a su hermana más pequeña, pues no se podía quedar sola en casa. El fantasma de la pobreza y necesidad económica siempre estaba presente. A los 14 años, Ángel, cansado de los gritos de su entrenador y frustrado hasta el llanto, quiso renunciar al fútbol y ponerse a trabajar todo el día en la carbonería con su padre para poder llevar más billetes a casa y tener más comida para sus hermanas. Su madre no se lo permitió. A los 17 años fue su papá quien le dijo que era momento de abandonar el sueño de jugar al fútbol y dedicarse a buscar empleo para ayudarlos a llegar a fin de mes. Nuevamente su madre metió las manos al fuego por él, esta vez lanzando una promesa. Así es, Scarlett, y esa promesa es una que nunca olvidó nadie en su familia. La mamá de Angelito le dijo a su padre que su hijo debutaría en primera en un año, y si no lo hacía,
pues ya hablarían de su futuro trabajando con carbón. La cosa es que en ese momento, Di María jugaba en la Sexta del Rosario, pero el Fideo quiso retribuir esa paciencia, amor y sacrificio de su madre, y se esforzó más que nunca e increíblemente lo logró. Fue promovido a las reservas del primer equipo, hasta que pudo debutar en primera y de inmediato comenzó a brillar. Lo curioso es que quien lo debutó en la máxima categoría fue el mismo entrenador que en su momento prometió los 25 balones como pago, Ángel Tulio Zoff. Una promesa es una promesa. Con su primer sueldo que recibió en el Rosario, se lo dio enterito a su papá para que comprara comida y zapatos para sus hermanas. Era su momento de ayudarlos. Poco a poco, Di María fue creciendo en el campo, hasta que fue comprado por 8 millones de euros por el Benfica de Portugal. Nada mal para alguien que costaba pelotas. Con esa transacción es que cumplió su promesa. Les compró una nueva casa a sus padres con techo de ladrillo, algo que siempre soñó. También sacó a su viejo de trabajar. Desde ahora, él se haría cargo de que solamente disfrutara de la vida, después de tanto haberse matado por él y los suyos en la carbonería. Tanto es el amor de Ángel por estas raíces que lo llevaron a ser quien es, que en el brazo, al igual que todos sus amigos de la infancia, se tatuó la frase: nacer en el Perdriel fue y será lo mejor que me pasó en la vida, para nunca olvidar de dónde salió y todo empezó. Y aunque pareciera que todo lo difícil quedaba atrás, la realidad es que la vida le tenía más obstáculos que sortear al jugador argentino. En 2010 recibió el cobijo de Diego Maradona, quien entre críticas hacia su decisión, lo llevó a su primer mundial y le dijo a todo el pueblo argentino que había nacido una nueva superestrella. Al final no convenció en la cancha a sus compatriotas, pero el Real Madrid de Mourinho algo vio y lo llevaron a la Casa Blanca para hacer una mancuerna espectacular con Cristiano Ronaldo. Poco a poco se volvió figura con los merengues y parecía que todo iba viento en popa al fin para el famoso Fideo. Pero no, gambeteros, las cosas no eran color de rosa para Angelito. En el Madrid no lo valoraron y terminó por irse al Manchester United, equipo en el que apenas duró un año, pues un robo a su casa asustó a su esposa, Jorgelina, quien se negó a volver a ese domicilio. Este problema lo hizo irse de Inglaterra para fichar con el PSG. En ese trayecto en su carrera fue un blanco constante de críticas con su selección, pues su físico lo hizo propenso a las lesiones. Para su mala fortuna, normalmente pasaba en rondas definitivas. Incluso después de ser pieza clave, se perdió la final de la Copa del Mundo del 2014. Recibir tantos comentarios negativos lo hizo tener que comenzar a ir al psicólogo para sobrellevarlo y poder seguir su vida. Hoy en día ha dicho que quiere ir al Mundial de Qatar y no renunciará a la selección hasta el día que lo echen. ¡Lo que faltaba! En el 2017 fue sentenciado a un año de prisión por fraude fiscal. Di María se declaró culpable de los 2 cargos que se le imputaron y tuvo que pagar una multa de casi 2 millones de euros. Gracias a no tener antecedentes, le fue perdonada la condena en prisión. Pero el pasaje más oscuro y complicado de su vida fue uno muy distinto a todos los que ya les hemos contado. Ese fue uno que tuvo que vivir en casa con su familia. Con 6 meses de gestación nació su hija Mía. Al ser prematura por 3 meses, los médicos le daban casi nulas esperanzas de vida. Y si vivía, sería con difíciles secuelas. Su mujer, Jorgelina Cardoso, quedó destruida por la situación y el futbolista cayó en depresión. Su hija quedó internada en un hospital de Madrid. Era un 2013 difícil para el Fideo. La esposa de Angelito escribió una carta sobre el dolor que tuvieron que pasar esos días, algo que aún hoy al Fideo le cuesta leer y se rompe en llanto de recordarlo. Nadie más que papá y yo sabemos el dolor que causaba verte tapada de cables y aparatos en la bella carita. Nadie más triste que volver a casa con los brazos vacíos y los pechos llenos de dolor. El milagro llegó para Mía Di María. La pequeña batalló durante 2 meses en el hospital. Sus padres todos los días iban a estar con ella hasta que le dieron de alta. Hoy en día Mía es una niña feliz, sana y fuerte que disfruta de la vida. A ella y su familia es a quien Di María le dedica su particular festejo, ese en el que lanza un corazón a la tribuna. Siempre ha dicho que su hija lo enseñó a que todo se puede y que aunque todo se nuble, siempre con esfuerzo se puede salir adelante. Algo que justamente él tuvo que aplicar en su vida. Y hoy lanza ese mensaje para aquellos que piensan que no hay luz al final de los problemas que la vida nos pone como pruebas complicadas.